Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 20. Los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Zin el mes primero, y se quedó todo el pueblo en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés, diciéndole: ojalá hubiéramos perecido, igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahvé a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué no habéis subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber? Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra, y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé habló con Moisés y le dijo: toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablad luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Hará brotar para ellos agua de la peña, y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé, como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña, y él les dijo: escuchadme, rebeldes, ¿haremos brotar de esta peña agua para vosotros? Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahvé y con las que él manifestó su santidad. Envió Moisés mensajeros desde Cades al rey de Edom: así dice tu hermano Israel, ya sabes por qué gran calamidad hemos pasado. Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo. Pero los egipcios nos trataron mal, a nosotros igual que a nuestros padres. Clamamos entonces a Yahvé y escuchó nuestra voz. Envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad fronteriza de tu territorio. Déjanos por favor pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo, ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. Seguiremos el camino real, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos tus fronteras. Edom le respondió: no pasarás por mí. Si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. Le respondieron los israelitas: seguiremos por la calzada
y si bebemos agua tuya, yo y mis rebaños, pagaremos su precio. Se trata de pasar a pie, no tiene importancia. Respondió él: no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Como Edom negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo. Partieron de Cades los israelitas, toda la comunidad, y llegaron a Hor de la montaña. Y dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: en Hor de la montaña, en la frontera del país de Edom, que se reúna Aarón con los suyos, porque no debe entrar en la tierra que he dado a los israelitas, por haberos rebelado contra mi voz en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y súbelos a la montaña de Hor. Le quitarás a Aarón sus vestiduras, y se las pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos, allí morirá. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Subieron a Hor de la montaña a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y murió allí Aarón, en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón, y lloró a Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Oración. Santo eres tú, Señor. Permite que podamos seguir en tus caminos, que no podamos desconfiar de tu santa palabra. Aumenta cada día en nosotros la fe para seguir confiando en ti, en tu palabra y en tus preceptos, para llevarlos a fiel cumplimiento durante toda nuestra vida y que no desobedezcamos tu santa palabra. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabo y te bendigo. Grande eres tú. Ayúdanos, Señor. No nos dejes solo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un excelente día en el nombre del Señor. Ya hemos venido escudriñando estos capítulos anteriores del libro de los Números. Qué hermoso mes estamos iniciando en el nombre del Señor, porque es un mes dedicado a la palabra de Dios. Es un mes dedicado para que tú y yo nos enamoremos cada día más de la palabra de Dios. No dejes que alguien te cuente la experiencia. Vive tú la experiencia de la palabra de Dios. Esa bonita experiencia del contacto cercano con la palabra del Señor. Qué bonito, y agradezco a Dios todo su amor, toda su misericordia, y agradezco al Señor por todas las personas que día a día están a la escucha de la palabra de Dios. Ofrezco en este día mi oración por ti, que estás a la escucha de la palabra de Dios, que has venido siguiendo este caminar de la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Ánimo, no tengas miedo de seguir adelante, de seguir caminando, porque a través de la palabra aprendemos muchas cosas, pero no para un conocimiento, es para un conocimiento personal, sino para llevarla también a la práctica, para llevarla también a la vivencia cotidiana en medio de nuestros hermanos, como dice también la oración al Espíritu Santo que hacemos todos los días al inicio de cada capítulo de las Sagradas Escrituras, de los libros de la Sagrada Escritura. Por eso este capítulo 20 va a presentar también, como nos dice el versículo 1, lo siguiente: los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto del Sinaí el mes primero, y se quedó todo el pueblo en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. María era la hermana de Aarón. Ella murió en Cades y allí mismo la enterraron. Pero resulta que este pueblo
llamado también Cades, nos va a presentar lo siguiente, y es que el versículo 2 va a presentar la llegada en el versículo 1, una llegada buena, pero con la muerte de María, y allí la enterraron. Pero el versículo 2 va a revelar también cómo el pueblo aún no seguía confiando en la palabra de Dios, cómo el pueblo aún seguía desobedeciendo, cómo el pueblo aún seguía en contra de lo planteado por Dios. Y es que la referencia nos la da el versículo 2. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué se amotinaron? Porque no había agua. Es más fácil amotinarse, es más fácil enquerellarse, es más fácil murmurar contra Dios que pedirle a Dios. Y así es el ser humano. Es más fácil enquerellarnos con Dios cuando las cosas no salen bien. Es más fácil murmurar contra Dios cuando las cosas no se dan. Es más fácil pelearle a Dios que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios. Eso es lo que el pueblo estaba acostumbrado a hacer. ¿Qué hacía el pueblo? Murmuraba, se amotinaban, se levantaban, se rebelaban. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Aarón, que eran las dos cabezas principales del pueblo de Israel. Y este amotinamiento va a llevar que en el versículo 3 nos va a manifestar lo siguiente. El pueblo protestó contra Moisés diciéndole: ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. Es mejor morir. Es mejor seguir viviendo como esclavos. Es mejor seguir viviendo en el pecado. Es mejor seguir viviendo que no es contar con la ayuda de Dios. Así es el ser humano. El ser humano, cuando ve sus dificultades, empieza a enquerellarse contra Dios. Y eso es lo que presenta el versículo 3, para que tú puedas entender que este tipo de acción no la debemos realizar, que este tipo de acción no se debe cometer en medio de la vida, y menos en relación contra Dios. Y es que, como también lo manifiesta el versículo 6 de este capítulo 20, lo siguiente: Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra. Si esto lo hizo Moisés, si esto lo hizo Aarón, ¿por qué el pueblo de Israel también no podía hacer lo mismo? Postrarse ante la presencia del Señor y suplicarle, pedirle. Que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Moisés y de Aarón, que tenemos nosotros que pedirle a Dios. Tenemos que doblar nuestras rodillas para tener ese encuentro con el Señor. No podemos solamente enquerellarnos contra Dios, sino que también hay que doblegar el cuerpo, también hay que doblegar la vida para tener ese encuentro personal con el Señor. Y Moisés pues intercede también ante la presencia de Dios, algo que tú y yo también tenemos que hacer en medio de nuestros momentos de la vida. Vamos a suplicarle a Dios, vamos a postrarnos ante la presencia del Señor, vamos a pedirle a Dios, no nos enquerellemos contra Dios. Pero algo que pasa y que nos va a presentar por qué Moisés y por qué Aarón no entran a la tierra prometida es a causa de este capítulo 20 en lo que hemos escuchado, la rebelión del pueblo en Cades, en Meribá, como también se expresa en las aguas de Meribá. Y es que Moisés intercede ante Dios. Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice: van a golpear la roca, van a golpear y ahí va a salir agua. ¿Qué pasó? Moisés convoca a la asamblea junto con Aarón y resulta que no golpeó una vez, sino que golpeó 2 veces. Dice: tomó Moisés, el versículo 9,
la vara de la presencia de Yahvé como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña y él les dijo: escuchadme, rebeldes, ¿haremos brotar de esta peña agua para vosotros? Y el versículo 11: y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Tenía que golpearla una sola vez en confianza con Dios. Golpeó la peña 2 veces y salió agua. El golpear la peña 2 veces significó que lo que dice el versículo 12 para Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. ¿Por qué? Porque desconfiaron. ¿Por qué? Porque no golpearon la peña una sola vez, sino que la golpearon 2 veces. Y el golpear las 2 veces manifestó lo que Yahvé le dijo a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahvé y con las que él manifestó su santidad. Y esto, la murmuración, el enquerellamiento del pueblo, llevó a que Moisés y Aarón no pudieran entrar a la tierra prometida. Este capítulo 20 nos va a presentar dónde murió Aarón, que fue uno de los primeros en morir y a quien le entregó el sumo sacerdocio Dios. Se lo entregó a su hijo Eleazar. Y es que nos lo va a presentar este capítulo 20, la muerte de Aarón. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Subieron a Hor de la montaña a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y murió allí Aarón en la cumbre del monte. Nos lo va a decir el versículo 28 de este capítulo 20. Por culpa del pueblo de enquerellarse, Aarón y Moisés fallaron también a Dios. Desobedecieron el mandato de Dios, y es que no confiaron al golpear la peña en Dios. Porque tenían que golpearla una sola vez por mandato, pero la golpearon 2 veces y eso conllevó a que no entraran en la tierra prometida. Ya murió uno, Aarón. Todavía falta ver en los capítulos siguientes lo que va a pasar con Moisés. Pero seguían todavía caminando, seguían todavía moviéndose para llegar a la tierra prometida. Por eso, no vayas tú a hacer lo del pueblo de Israel. Haz tú lo de Moisés y Aarón, que confiaban en el sentido de postrarse para pedirle a Dios. Algo que tú y yo tenemos que aprender. Vamos a confiar en Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a suplicarle al Señor, vamos a doblar también nuestras rodillas para pedir al Señor por cada una de nuestras necesidades. Ánimo, no tengas miedo, y que este mes de septiembre sea un mes dedicado completo a la palabra de Dios. Que sea un mes en que tú le dediques más tiempo a conocer la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.